Hola hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes son buenos? Tú que me estás escuchando, formúlate esta pregunta, por favor. ¿Acaso soy bueno? Si tu respuesta es sí, déjame hacerte la segunda y subsecuente pregunta necesaria. Si dices que eres bueno, entonces irás al cielo. Si has respondido a ambas preguntas que sí, te tengo que dar referencias y verdades bíblicas sobre estos puntos. Marcos 10, 18 dice: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Si fuiste a leer el versículo, te darás cuenta que Jesús le pregunta al emisor de la misma: ¿por qué me llamas bueno? Y eso enfrenta al joven en ese momento y lo reta a reconocer que Jesús mismo es Dios. Una verdad universal cristiana que nadie puede negar. Pero ahí está la verdad no dicha por un profeta, por un apóstol, ni por un discípulo. Es dicha por el mismo Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. La mayor epístola teológica existente, la carta a los romanos, nos enseña sobre esta pregunta. Romanos 3, 10, 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Otras versiones dice que nadie es bueno, nadie en absoluto, nadie entiende. Y dice aquí: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces podrás preguntarte: pero eso era ¿cuándo? Antes. Pero si ahora Dios me ha regenerado. Bien, hermanos, la pregunta que te formulo, si es que sientes la salvación del Señor en tu vida, sería: ahora, siendo regenerado, ¿todavía pecas? Si tu respuesta es no, ya no peco, entonces tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, donde el Señor nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no puedes decir que no pecas, hermano. Aunque el Señor te ha adoptado, vemos en el contexto de esta carta de Juan que hay una afirmación sobre la necesidad de limpieza que solamente encontramos en Cristo Jesús, en la comunión que ahora tenemos, pero la importancia superior de saber que somos pecadores. Y esto se da porque falsos maestros en estos momentos habían enseñado una gran falsedad. El comentario bíblico nos muestra que estos falsos maestros no solo andaban en tinieblas, en el verso 6, sino que llegaban al extremo de negar del todo la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida, en nuestras vidas. Si una persona nunca admite que en realidad es pecador, la salvación tampoco puede ser una realidad en su vida. Ustedes pueden encontrar en Mateo 19 el relato del joven que rehusó reconocer su propio pecado. Pero hermanos, los falsos maestros no solo desconocen su pecado en este pasaje y afirman con falsedad que tienen comunión con Dios, sino que también se caracterizan por engañarse a sí mismos y quieren engañar a los demás en cuanto a su supuesta falta de pecado. En Eclesiastés 7 encontramos que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, hermano, entonces sabemos que la necesidad de conocer nuestra naturaleza caída es la que nos llevará al arrepentimiento. Solo ese reconocimiento. Porque ¿qué podría hacer que siente que no tiene pecado? Aquel que no reconoce nuestra condenación a esa naturaleza.
pues no necesitaría a Cristo como su Salvador. Porque ¿de qué vendría a salvarlo? El creer además que somos salvos por ser buenos es en alguna manera creer en la salvación por obras, que es contraria a las Escrituras, que nos dice que somos salvos por gracia. Incluso nos llevaría a ignorar que la fe es un don de Dios que requiere la regeneración previa de nuestro amado Señor. Tiene que el Señor cambiarnos, regenerarnos para poder ir a la fe. Hermanos, múltiples parábolas como los que vemos, pasajes, versículos de la Escritura, nos enseñan que Dios hace la obra de regeneración en nosotros. Y es Él quien inicia esa obra y nos dota de fe para que ejerzamos esa fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos, nuestras acciones, buenas o malas, que para Dios, si no tienen una intención de glorificarlo, es mala, son ejercidas por cada uno de nosotros responsablemente, con las consecuencias que cada uno de nosotros conoce por esas acciones. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? En que siendo nosotros inicialmente naturales, sin posibilidad de hacer lo bueno, Dios en su misericordia inició la buena obra contigo y conmigo. Como dijimos en la predicación del miércoles, tú eres pecador, tú pecas, mereces castigo. Pero Jesús pagó el castigo de su pueblo, por sus elegidos. Dios salva a los suyos. El gran pastor dio la vida por sus ovejas, pero no por las cabras, hermanos, sino por sus ovejas. ¿Es esto injusto? Dijimos el miércoles que si se tratara de justicia, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tendríamos el mismo fin, la muerte eterna. Eso sería aplicar justicia. Pero Dios en su misericordia salva a algunos, no a todos. ¿A quiénes? A quien Él en su sabiduría, conocimiento infinito y divino, en su perfección, en su omnisciencia, en su eterno consejo, en su providencia y para su propia gloria ha determinado salvar. ¿A eso te opones? ¿Quién eres tú, simple mortal, criatura pecaminosa, rebelde, contumaz, homicida, para que alterques con el Dios Santísimo? Y es que te duele dejar esa rebeldía y acatar la voluntad de Dios, entender su palabra. Quieres tener el control de algo que no puedes controlar, tu salvación. Quieres ser como Dios, hacer lo que tú quieres y como tú quieres. Y sabes, esa es la mayor de las faltas. El que hizo caer al más bello de los ángeles fue por esa falta. ¿Qué más no querías tú para, como dice Pablo en Romanos, eres una simple criatura formada en las manos del gran alfarero? ¿Acaso un objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9, 14 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No es por nuestro esfuerzo, ni por nuestro deseo. Romanos 9, 21 al 24 también nos dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y nosotros estamos entre los que eligió, hermano, ya sea, en este caso, el grupo de los gentiles. Y en cuanto a los que no veneran la gloria de Dios, es una parábola que nos toca estudiar el día de hoy, que es la parábola de la red, que está en Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. La pesca a la que se refiere el Señor es aquella que se realizaba con una larga y pesada red arrastrada en el fondo de un lago. En este caso, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y muchos de los que escuchaban eran pescadores. Anteriormente vimos la parábola de la cizaña y el trigo que nos enseñó que es necesario en el fin del mundo separar los hijos de Dios y los que no son. En este caso, la de la red nos enseña que esta separación es inminente y no puede ser evitada. Llegará y seremos separados. ¿Qué tipo de red era? La traducción de la Biblia de las Américas es correcta. Se trata de una red barredera, se llama, con flotadores de corcho arriba y hundida con plomo abajo. Y había 3 clases de redes, pero la ilustración de esta es perfecta. Barre todo. Esta red es como una cerca que barre todo hacia la orilla. De esta manera Dios barre ineludiblemente a todos hacia el día final y habrá la separación de malos y buenos. Además, dice la Escritura, recoge de toda clase. Nadie será exento. Nadie puede escapar de esa red. Es lo que Malaquías profetizó. Malaquías 3 dijo, entonces os volveréis y vamos a discernir la diferencia entre el que es malo y el que es justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La red, hermanos, está en las manos de Dios, de nuestro Creador. No está en las manos tuyas ni mías, de los hombres. No es que tú te escojas y te metas en la red. El que siempre se encarga del destino de todos es Dios. Es necesario que siempre tengamos presente esta verdad. Dios no ignora nada. Sí, Dios es muy bondadoso, misericordioso y paciente. Primera de Timoteo, como lo vimos estos días, no quiere que nadie perezca. También quiere que todos los hombres sean salvos. Pero es importante no obviar la siguiente enseñanza. Si Dios es omnipotente, todo lo puede, y si tomáramos sin énfasis, sin análisis, el contexto, sin una correcta hermenéutica, queríamos en el universalismo herejía, donde se cree que Dios salvará a todos. Esto no es así, queridos hermanos. La palabra griega significa celo, que nos da sobre la idea del deseo íntimo de Dios para su creación. Sin embargo, una cosa es el deseo y otra el propósito de Dios. Para entender esto, porque muchos no lo entienden, tenemos que ver sus atributos. Dios es amor y misericordia, pero también es un juez justo. Dios no se puede desdecir, debe aplicar la ley que dio. Y si dijo que al que peca morirá, entonces el Señor salva a algunos. Salmo 5:4 dice que no es un Dios que se complace en la maldad y que el malo no habita junto a Él. Aquí tenemos el camino de los impíos, aquellos que tienen esa malignidad y que estarán en el infierno. Por cierto, palabra que causó algo de inquietud esta semana y que por voluntad de Dios esta parábola aborda. Hermanos, ¿sabes que en el juicio merecido a los pecadores se manifiesta la gloria de Dios? Romanos 9:22 que leímos nos dice eso, que allí muestra su justicia, su ira santa y hace notorio su poder. En Juan 17:6 nos dice que escogió a sus elegidos para sacarlos del mundo y ellos fueron dados por el Padre para guardarlos. Aquí vemos elección, predestinación y seguridad de la salvación, aunque no nos guste. ¿Y qué pasa con los demás? No es que el Señor los haya predestinado para condenación, no. Simplemente les asignó justicia y como sus deseos son continuamente al mal, a la rebeldía, serán castigados por sus obras de maldad y pecado. Ellos son condenados por su propia incredulidad, por su propio pecado y rechazo a Cristo, hermano. Esta parábola de la red enseña sobre las cestas.
Los peces buenos serán recogidos en cestas o vasijas apropiadas. El Señor dice que el Padre preparará mansiones, moradas para nosotros. Abraham esperaba en esta ciudad, una ciudad con fundamentos divinos, una residencia permanente. Hermanos, Lázaro fue llevado al seno de Abraham cuando murió, dice Lucas. Debemos anhelar moradas eternas. Para otros hermanos está previsto el horno de fuego. Los malos serán echados allí. Y dice que será el lloro y el crujir de dientes. Veamos Mateo 3:12. Habla del fuego que nunca se apaga. Y Marcos 9 habla del infierno. Apocalipsis 14:11 nos dice que habla de esto mismo. ¿Dónde hallamos una descripción bíblica del castigo eterno? En muchos lugares. En este lugar dice que habrá vergüenza y confusión perpetua. Habrá fuego del Gehenna. El fuego que no puede ser apagado. El horno de fuego. El lugar de lloro y del crujir de dientes, acabamos de decir. Las tinieblas de afuera. El castigo del fuego eterno. El lago de fuego. De todas estas expresiones se ve que el castigo eterno es una horrenda realidad. Cierto es que se emplean imágenes, fuego, tinieblas, gusanos, llanto, crujir de dientes. Por ejemplo, ¿qué es el Gehenna? Este término es una transcripción de un término hebreo, Gehinom. Era un lugar maldito donde ciertos israelitas y sus reyes infieles quemaban vivos a sus hijos e hijas en honor de Moloch. Lo podemos ver en Segunda de Reyes. En esa época se quemaban allí, en la época de Cristo, a diferencia de en aquellas épocas donde eran niños, en la época de Cristo se quemaban basura de Jerusalén. Jesús empleó el término para hablar del fuego del infierno, de la manera que las Escrituras usan el mismo para darle un sentido a hornos, para tinieblas. Dice la palabra de Dios que los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos y han edificado lugares que estaban estos en el valle del hijo de Hinnom. Y ahí entonces decíamos quemaban a sus hijos y sus hijas. Y decía Jeremías también que se profanó al Señor en este valle del hijo de Hinnom. Hermanos, un lugar de esta naturaleza es para traernos a la mente la podredumbre. El rey Josías prohibió el sacrificio en el valle del hijo de Hinnom y los israelitas lo convirtieron en un basurero donde se incineraba basura y cadáveres de animales. Ahí también criminales que eran ejecutados eran tirados porque no se enterraban. Y entonces el lugar se hizo famoso como lugar para quemar cadáveres. El valle de Hinnom fue traducido como Gehenna en griego, infierno en español. Ahora entendemos. Esa es la referencia que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento del infierno. Los textos bíblicos insisten mucho sobre la ignominia, el tormento, el llanto, el crujir de dientes, la tribulación, la angustia, el sufrimiento que van a sufrir los reprobados. El apóstol Juan añade que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de noche ni de día. Y también Apocalipsis dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿entendemos lo que el Señor Jesucristo nos dice? Imagínate tales sufrimientos y especialmente cómo se puede conciliar con la idea de un Dios de amor para aquellos que creen que todos se van a salvar. Señalemos, hermanos, en primer lugar que la perdición será precisamente por el rechazo del amor a Dios. Para aclarar las palabras usadas en la Biblia es necesario explicar que los que van al infierno es porque rechazan a Dios. También se habló del Seol,
que es el lugar de los muertos o el lugar de las almas, de los espíritus difuntos. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para infierno es Hades, que es el lugar de los muertos también. La palabra griega Gehenna que vimos también se utiliza en el Nuevo Testamento, y ahora sí para infierno, sobre esta palabra hebrea de Hinnom. Hermanos, otras escrituras también en el Nuevo Testamento indican que el Seol, el Hades, es un lugar donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final. Es un lugar temporal, y además se espera sentencia en el juicio del gran trono blanco. Las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Lucas habla, en Lucas 23 habla de esto, y los invito a estudiar más, y lo vamos a estudiar ahora en los devocionales, también un estudio bíblico. Pero es importante que sepamos cómo es el infierno, cómo es el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 19. Es el infierno final, el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes, para todos aquellos que no se arrepienten, tanto angelicales como humanos. Mateo 25, 41, que señalaba nuestro hermano Mario. Y es descrito como un lugar de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentan ¿qué? Agonía indecible, de carácter implacable. Hermanos, aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal de los muertos, en el Seol, en el Hades, tienen al lago de fuego, al infierno, como su destino final. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no deberían tener miedo a este terrible destino. No debemos de tener miedo, porque por la fe en Cristo y su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios. Te pregunto ahora, ¿has entendido esto? Entonces, ahora harás como Jesús le dice a sus discípulos en la siguiente pequeña parábola. Le dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos, que ahora Él les revelaba, es semejante a un padre de familia como tú y yo lo somos, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Con estas palabras el apóstol Mateo cierra esta maravillosa sección donde nos presenta 7 de las parábolas de Jesús, parábolas que enseñó durante su ministerio y las cuales están relacionadas con las verdades espirituales referente al reino de los cielos y también al infierno. Nuestro Señor Jesucristo acaba de terminar su enseñanza en forma de parábolas y quiere estar seguro que sus discípulos que estaban en ese momento, pero también tú y yo hayamos entendido el significado de las mismas, por lo que les pregunta si esto es así. También termina sus enseñanzas con un ejemplo, con un símil donde compara a sus discípulos como un padre de familia que teniendo tesoros viejos y nuevos, todo lo saca para compartirlos con sus hijos en el fin. Entonces los va a enriquecer de acuerdo al buen uso que estos les puedan dar. Con estas palabras quedará claro lo que el Señor esperaba que sus discípulos y también nosotros, sus hijos y en general, de todos los que escuchan el Evangelio, vayamos a enseñar a otros para que ellos entiendan los preceptos divinos como todos unos escribas diligentes. Hermanos, finalmente quiero decirles sobre la enseñanza del infierno, que no nos confundamos. Cuando se dice que fue morada para Satanás y los ángeles, no es que nada más haya sido por ellos, para ellos. No, hermanos. El Señor desde la fundación del mundo conoce a Lucía, conoce a Daniel, conoce a César, a Odilia, a Perla, a Alex, a David, a Carlos. A todos nos conoce, a Rosy, a Rocío, a Jorge. Y Él sabe nuestro destino. Y también sabe el destino de los reprobados. Y que el Señor tenía una morada para Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. Y entonces se le ocurrió que después los reprobados vayan allá. No,
Él lo sabía desde el principio. El Señor es omnisciente y la creación se dio una sola vez. El Señor creó todo y tú lo crees, ¿no? Y ahí fue creado entonces también el lugar, el destino final, donde irán aquellos que se pierdan. Es la justicia de Dios, pero también su misericordia y su gracia. Tú y yo pudiendo tener morada en lo alto con el Señor Jesucristo. Tú y yo recibiendo la imagen perfecta y divina de Jesucristo en nosotros. Porque en el momento del juicio Dios imputará la santidad de Jesús a cada uno de nosotros. Y nuestras faltas fueron pagadas por la sangre de su Hijo amado. Hermanos, no endurezcas más tu corazón. Pídele a Dios que te enseñe, pero sin soberbia, sin vanidad, sin creer que tienes la razón y la verdad absoluta. Dios se va revelando progresivamente y doy testimonio de ello. Yo me oponía a las doctrinas de la gracia y pensaba que yo era el propio Salvador de mi vida. Y pensaba que yo tenía participación y además una participación protagónica en mi salvación. Y pensaba que la fe era mía, olvidando que hay un autor y consumador de esa fe. Y olvidando lo que dicen los salmos sobre la salvación, que la salvación es de Jehová. Y olvidando que el Señor, cuando hace su obra redentora y nos salva, nos hace un nuevo nacimiento, y que ese nacimiento es nuevo y es permanente, porque Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eterna. Porque nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Hermanos, el Señor nos ilumina con su palabra, nos va enseñando, nos va moldeando. Seamos humildes para decirle al Señor: yo no soy un maestro de tu ley. Yo no puedo decir que todo que tú has dejado en tu palabra, en mi memoria infinita, puede ser recibido. Pero sí lo que tú quieres enseñarme y mostrarme, porque la palabra es completa, es preciosa, porque es la palabra de Dios. Aquí escuchamos al Dios viviente. Cada una de las cosas que necesitamos está aquí. Pero por eso hay que orar para entrar a la palabra de Dios. No para entrar sabiendo versículos y tirándolos, cuando esos versículos no cambian nuestra vida. Cuando seguimos en una condición pecaminosa, cuando no queremos dejar el pecado, cuando la palabra de Dios me dice que soy pecador y yo no lo quiero atender ni creer, es porque tengo mi corazón duro para la enseñanza. Y si todavía digo que es el Espíritu que me habla, hermanos, muchas personas creen que la palabra de Dios todavía puede ser llenada con otras revelaciones. Por eso hay pseudo profetas modernos y personas que se levantan en las iglesias y dicen: el Señor me dijo, Dios me dijo. Pero no, el Señor ya lo dijo todo. El Señor ya lo dijo todo. Y todo lo que dijo es su palabra. Y el canon se cerró. Por eso no escuchemos a alguien que traiga otro libro, a alguien que traiga otra enseñanza, porque para eso el Señor nos ha dado la Escritura y las Escrituras son suficientes y no tienen error. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra, demos gracias al Señor que nos sigue instruyendo,
pero sobre todo demos gracias a Dios porque al momento que se eche la red y nosotros salgamos, así como esos peces buenos, no los peces inmundos, seamos puestos en vasijas que sean moradas para glorificar a nuestro Señor. Y que no sean aquellas que son echadas para quemarse, para destruirse. Pidámosle a Dios para que nos siga mostrando tantas verdades que tiene su palabra y demos gracias a Dios por su misericordia.